Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de la TIR, de la tasa interna de rentabilidad, que como sabéis, y ya explicamos en otro vídeo, es un método de evaluación y selección de inversiones dinámico. Y bueno, tiene una particularidad porque no vamos a calcular la TIR como tal, puesto que en los ejercicios de selectividad no me piden su cálculo, pero sí me pueden pedir el razonamiento de qué valor puede tomar, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a centrarnos en eso, solamente en razonar, sin hacer ningún tipo de cálculo, el valor que puede tener la TIR de un proyecto de inversión. Si queréis ver el cálculo y cómo se realiza, no de este ejercicio, sino de otros, pues hay otros vídeos en el canal donde lo podéis encontrar. Eh, bueno, vamos a ello. Bueno, pues el ejercicio que vamos a hacer es este de aquí. ¿Veis? Me plantean tres proyectos de inversión, proyecto 1, 2 y 3, con sus desembolsos iniciales, sus flujos de caja del año 1 y sus flujos de caja del año 2. Y también me viene la tasa de actualización del 6%, como podéis ver. Bien, había un primer apartado que yo me lo he saltado porque me pedían calcular el BAN de cada uno de los proyectos, ¿de acuerdo? Pero aquí en el ejercicio 2, o sea, en el apartado 2, ya es cuando me hablan de la TIR. Y me dicen que primero explique la TIR, qué es la TIR, y luego que razone el valor de la TIR para el proyecto 2. ¿De acuerdo? Bien, lo de que razone, fijaos, que no calcule, no se puede hacer ningún cálculo, simplemente razonar. Entonces, lo primero que tengo que decir es que la TIR es la tasa interna de rentabilidad del proyecto, es decir, es la rentabilidad que me daría el proyecto expresada en porcentaje, ¿de acuerdo? Y luego me piden que la interprete. Bien, vamos a ver, que interprete qué valor puede tomar. Bueno, para esto lo que tengo que tener en cuenta es una cosa muy importante. Es que en cuanto a la viabilidad de los proyectos, la TIR y el BAN llegan a conclusiones coincidentes. Es decir, como veis aquí, el BAN es negativo, es menor que cero, con lo cual, según el BAN, el proyecto sería no viable, porque no me da rentabilidad absoluta, pierdo dinero, ¿de acuerdo? Así que, si llegan a conclusiones coincidentes, la TIR también me dirá que es no viable, ¿de acuerdo? Aquí, esa es la primera conclusión. Yo tengo que saber que la TIR también me va a decir que el proyecto es no viable, puesto que el BAN y la TIR me dan resultados coincidentes en cuanto a viabilidad, ¿de acuerdo? Y ahora, lo que tengo que preguntarme es, ¿cuándo la TIR me dice que un proyecto es viable o no viable? Bueno, pues lo que tengo que hacer es comparar la tasa interna de rentabilidad con la tasa de actualización. Aquí la tasa de actualización es el 6%, ¿de acuerdo? El 6% de la tasa de actualización, fijaos. La tasa de actualización la decide la empresa, pero generalmente se basa en la rentabilidad que obtendría en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si en lugar de invertir en tu proyecto, en el proyecto 2, pusieses ese dinero en el mercado, en cualquier otra inversión financiera o real, obtendrías un 6% de rentabilidad. Entonces, más o menos eso es la tasa de actualización. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Ahora, una vez dicho esto, pues vamos a comprender mucho mejor cómo se interpreta la TIR. Claro, fijaos, si yo calculo la TIR de un proyecto y me da mayor que la tasa de actualización, significaría que mi proyecto me da una mayor rentabilidad que la que yo podría obtener en el mercado, con lo cual para mí es mucho mejor invertir en mi proyecto que en el mercado, con lo cual si la TIR es mayor que la tasa de actualización, diríamos que el proyecto es viable. ¿De acuerdo? Viable económicamente, te merece la pena invertir aquí. ¿De acuerdo? Porque en el mercado te daría mucho menos. Ahora, si la TIR fuese menor que la tasa de actualización, yo diría que el proyecto es no viable. ¿Por qué no? Bueno, en principio, porque si tú en lugar de invertir en este proyecto pones ese dinero en otros sitios en el mercado, la rentabilidad sería mayor. ¿De acuerdo?
Eh, Así que bueno, ¿por qué vas a hacerlo? Si puedes conseguir más dinero de otra forma. ¿De acuerdo? Y después, si la TIR es igual a la tasa de actualización, yo diría que es indiferente. Indiferente, ¿por qué? Porque obtendría la misma rentabilidad que me da en el mercado, con lo cual me da igual hacerlo o no. ¿Entendéis? Entonces, en vista de esto, se podría decir que la TIR, claro, yo veo, el BAN me dice que es no viable, ¿os dais cuenta? Con lo cual, si me llega a resultados coincidentes el BAN y la TIR, estoy en esta situación, ¿verdad? Con lo cual, yo sé que la TIR me tiene que decir que es no viable, con lo cual la TIR tiene que ser menor que el 6%, que es la tasa de actualización del ejercicio, menor del 6%. Fijaos que el BAN es negativo, pero en muy poca cantidad, con lo cual yo podría razonar que la TIR puede ser aproximadamente, pues no sé, un 5,6%, un 5%, algo por ahí, cercano a 6, pero menor que 6. ¿De acuerdo? Porque al ser no viable, ¿entendéis? Tiene que ser menor que la tasa de actualización. Bueno, pues este sería el razonamiento que habría que hacer. ¿De acuerdo? Primero, tener en cuenta eso, que el BAN y la TIR me llegan a conclusiones coincidentes, con lo cual si el BAN dice que es no viable, la TIR me tiene que decir que el proyecto es no viable. Si el BAN me dice que es viable, pues la TIR me tiene que decir que es viable. Y luego tener en cuenta esto, que para que según el criterio de la TIR un proyecto sea no viable, es que tiene que ser menor que la tasa de actualización. ¿De acuerdo? Bueno, Bueno, anteriormente he anteriormente he dicho dicho que que la la tasa tasa de de actualización actualización del del BAN, que BAN, en que en este este ejercicio ejercicio era era del del 6%, 6%, se se puede puede interpretar interpretar como como la la rentabilidad rentabilidad del del mercado, mercado, ¿de ¿de acuerdo? acuerdo? Una Una rentabilidad rentabilidad media media que que puede puedes obtener obtener en en el el mercado. mercado. Otra Otra interpretación que interpretación que puede puede tener tener la la tasa de tasa de actualización actualización es es como como la la rentabilidad rentabilidad exigida exigida del al proyecto. proyecto. Es Es decir, decir, esto esto lo lo decide decide la la empresa empresa basándose basándose en lo en que lo que puede puede obtener en obtener el en el mercado y mercado y también también lo lo que, que, pues no pues no sé, sé, añadiéndole añadiéndole ahí ahí unas unas primas primas de de riesgo, riesgo, de de forma forma que que para para ti ti el el proyecto proyecto solamente solamente es es viable viable si te si te ofrece ofrece como como mínimo un mínimo un 6% de 6% de rentabilidad. rentabilidad. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? ¿Entendéis? ¿Entendéis? Es Es como como la la rentabilidad que rentabilidad la que la empresa empresa le le exige exige al al proyecto. proyecto. Entonces, si Entonces, si tú tú calculas calculas la la TIR TIR y te y te da da menos menos del del 6%, 6%, pues te pues te da da menos de menos de la la rentabilidad que rentabilidad tú que le tú le estás estás pidiendo. pidiendo. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? Si te Si te da da más más del del 6%, 6%, te te da da más más rentabilidad de rentabilidad la de que la tú que le tú le pides pides y y por por tanto es tanto es viable. viable. Y si Y te si te da da exactamente exactamente el el 6%, 6%, pues pues bueno, bueno, pues pues bien, bien, perfecto. perfecto. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? Justamente Justamente lo que lo le que le pido. pido. Me da, es Es indiferente, indiferente ahora a si si lo lo quiero quiero hacer, hacer, pues pues lo lo hago, hago, porque es porque es justamente justamente la la rentabilidad rentabilidad mínima que mínima le que le estoy estoy pidiendo. pidiendo. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? O O sea sea que que la la tasa de tasa de actualización actualización puede puede tener tener esas esas dos dos interpretaciones. interpretaciones. Rentabilidad Rentabilidad media media del del mercado que mercado que puedo puedo obtener obtener invirtiendo invirtiendo mi mi dinero en dinero en otro otro sitio sitio o o rentabilidad rentabilidad mínima mínima exigida exigida a a mi mi proyecto de proyecto de inversión y inversión y que que yo yo decido. decido. Bueno, pues esto es lo que me pueden pedir de la TIR en un ejercicio de selectividad. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntadla por las vías que tenemos abiertas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.